Masejet Avodah Zarah Daf Lamed Zayin Amud Alef 37a, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Mistemich ve'azil Rabbi Yehuda Nesiah katfebe de Rabbi Simlai Shamae. Amarlo, Simlai, lo ha'ita emesh bebet midrash kshe'itarnu et hashemen. Amarlo, beyamenu tatira fes dapat. Amarlo imken karulan bedina sharia. Detran heid Rabbi Yossi ben Yoezer ish tzereda, alay al kamtza dachan, והמשקה בן דחיה דחן, ועל דקרא למיתה מסב, וקראו יוסף שריה. אמר להתם שרה תלת, ומה שרה חדה, וישר אמר חדה אחריתי, הכתי תרתנו דאביין. אמר אנא שרי אחריתי. La Gemara trae la siguiente historia. Rabbi Yehuda estaba caminando, apoyándose sobre el hombro de su ayudante, de su alumno llamado Rabbi Simlai. Rabbi Yehuda Nesiah. Le dice Rabbi Yehuda a su alumno, a su ayudante Rabbi Simlai, Simlai, ¿no estuviste ayer en el Bet Midrash cuando permitimos que el aceite de los idólatras? Si recuerdan, vimos en la Mishnah que el aceite de los idólatras está prohibido de ser consumido. Y después, Rabbi Yehuda Nesiah, junto con su Bedín, lo permitió. Entonces le dice Rabbi Yehuda Nesiah a su ayudante, a su alumno, a Rabbi Simlai, le dice, Simlai, ayer cuando lo permitimos, no estabas ahí. Le dice Rabbi Simlai, Yehi Ratzon, que sea la voluntad, que en nuestros días también permitas no solamente el aceite de los idólatras, sino también ¿qué? El pan de los idólatras. Así le dice el alumno Simlai, Rabbi Simlai, ¿a quién? A su maestro Rabbi Yehuda Nesiah. Le dice Rabbi Yehuda Nesiah, no, yo no puedo permitir también el pan de los idólatras. Porque si permito no solamente el aceite de los idólatras, sino también el pan de los idólatras, me van a despreciar y me van a llamar que somos el Bedín Hammatir, el Bedín permisivo, las personas permisivas. ¿Dónde aprendemos esto? En la Mishnah de Masejet Eduyot, capítulo 8, Mishnah 4. Está escrito que Rabbi Yosef ben Yoezer de Tzereda testificó sobre un tipo de saltamonte llamado Ayal Kamtza, que es puro, o sea que es kasher. Adicionalmente, o sea, fue permisivo. Adicionalmente testificó sobre los líquidos que están en la carnicería de la Azara del Bet Hamikdash, sangre y agua, que son ¿qué? Puros, o sea que no reciben tumá. Y testificó sobre una persona que está en contacto con un cuerpo de un muerto, que se impurifica. Y lo llamaron a Yosef, Rabbi Yosef ben Yoezer, ¿cómo lo llamaron? Yosef el permisivo. ¿Por qué? Porque permitió 3 cosas. Antes de seguir, aclaro, más adelante la Guimará va a hacer 2 preguntas. Una, que lo que una persona toca un cuerpo de un muerto se impurifica, no es algo permisivo, es algo prohibición, es algo estricto, es una jombrá. Entonces no hay 3 cosas permisivas. La Guimará lo va a preguntar más adelante. Adicionalmente va a preguntar que aparentemente eso no es algo de Rabbanán, que testificó Rabbi Yossi ben Yoezer, es algo de la Torá, aparentemente. Pero de todas formas, la Guimará entiende que hay 3 cosas permisivas, vamos a explicar por qué más adelante, y por eso le llamaron ¿qué? Yosef el permisivo. Entonces por eso viene Rabbi Yehuda Nesiah y le dice a su alumno, ya, suficiente permitir el aceite de idólatras. ¿Por qué? Porque si permito también el pan de los idólatras, me van a llamar ¿qué? El Bedín de Rabbi Yehuda Nesiah el permisivo. Sin embargo, viene Rabbi Simlai y le dice, no, pero no puedes comparar. En el caso de Yosef ben Yoezer, él permitió ¿cuántas cosas? 3. La tercera no está tan clara, vamos a hablar más adelante, pero permitió 3, ¿sí? Y tú permitiste únicamente que el aceite. Entonces, si ahorita vienes y permites también el pan, ¿cuánto es en total? 2, no hay 3. Entonces no te van a llamar que eres el permisivo. Le dice a Rabbi Yehuda Nesiah, no te explico. Yo permití otra cosa más. Entonces permití el aceite de los idólatras. Permití otra cosa más, que vamos a explicar cuál es esa otra cosa más. Entonces si vengo y permito también que el pan de los idólatras son que en total 3. Y me van a llamar ¿qué? Permisivo, van a despreciarme. Y ahorita la Guimará nos explica cuál fue esa cosa que permitió Rabbi Yehuda Nesiah. Dice la Guimará, Maihi detnan, זה גיתך אם לא באתי מכאן עד 12 חודש. הוא מת בתוך 12 חודש אינו גט. ותעני לה ורבותינו התירו על להינשא. ואמרין על מן רבותינו, אמר רבי יהודה אמר שמואל בדינא דשארו משחא. או דשארו מישחא. סברי לה כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו.
Ve'amar Rabbi Abba, bre de Rabbi Haya barabá, Rabbi Yehuda nasi, jorá, velo dulo kol sha'ato, ve'amrile kol siyato. Ok. ¿Cuál fue esa otra cosa que permitió Rabbi Yehuda Nesía? Esto voy a explicar, dice la Gemara. Está escrito en la Mishnah en Masejet Gitin, Daf Ain Vav, Amud Bet, 76b. Una pareja. El esposo va a viajar y le da un get a la esposa con una condición. Fíjense la declaración de él. Le dice, este es tu get. Si no vengo de aquí, si no regreso de aquí a 12 meses. Ahorita la intención es que en caso que se muera, para que no tenga que hacer ella ibum o jalitza. Por eso quiere que quede divorciada, para que esté permitida sin hacer ibum o jalitza. Entonces, otra vez, dice la Mishnah, Daf Ain Vav Amud Bet en Masejet Gitin, que si un hombre le dice a su esposa, este es tu get, ¿qué es im? Si no llego de aquí a 12 meses, y después murió dentro de los 12 meses, o sea que pasaron los 12 meses y no llegó, ¿es get o no es get? Dice la Mishnah, no es get. ¿Por qué? Porque ya que él no dijo que el get recae desde ahora, en el momento que se lo entregó, no dijo me'achshav, ¿sí? ¿Cuándo recae? Cuando pasan los 12 meses. Y cuando pasan los 12 meses, él ya murió, porque él murió, digamos, dentro de los 12 meses, digamos el sexto mes. Y un get no sirve después de la muerte del hombre. En get la harmita. Y por lo tanto, ella no está divorciada y se puede casar con alguien, pero tiene que hacer ibum con el cuñado o jalitza. Así dice donde la Mishnah en Masejet Gitin Daf. Muy bien, Ain Vav Amud Bet, ya te lo recuerdas muy bien. Viene la baraita al respecto y dice lo siguiente. Nuestros maestros, la baraita dice, discute con la Mishnah. Nuestros maestros le permitieron a ella casarse sin ibum, sin halitza, sin nada. No hace falta ibum, el get está kasher. Así será baraita. Y la Gemara analiza. ¿Y quiénes son nuestros maestros? Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, el bedín que permitió el aceite de los idólatras. O sea, el bedín de Rabbi Yehuda Nesía. ¿Que ellos qué? Le permitieron a ella casarse. ¿Y por qué? Porque ellos discuten con la Mishnah y opinan como Rabbi Yossi, que cuando hay un documento que tiene una fecha, Zemano shel shtar mojiach alav. La fecha del documento enseña al documento. Y ya que la fecha del documento del get, ¿cuándo fue? El día que se lo entregó. O sea, a pesar que no le dijo que es desde hoy, el hecho que tiene fecha desde hoy es como si fuese que le dice que desde hoy es el divorcio. Entonces, por lo tanto, cuando muere en los 6 meses y después de 12 meses no llega, recae el divorcio retroactivo. ¿Retroactivo desde cuándo? Desde el momento que se lo entregó, que estaba ¿qué? Estaba vivo, el get está kasher. Así está escrito ahí. De todas maneras, ¿quién dice esto? ¿Quién permite esto? El bedín que permitió el aceite, o sea, Rabbi Yehuda Nesía. Entonces vemos de Shemuel que el segundo permiso, la segunda heter de Rabbi Yehuda Nesía, aparte del aceite de los idólatras, permitió también que cuando el esposo le da un get a la esposa y le dice que el divorcio recaiga si no llego de aquí a 12 meses y murió en la mitad, que ahí decimos que recae me'achshav, a pesar que no dijo me'achshav. ¿Sí? Entonces por eso viene y le dice Shmuel a su alumno, si yo ahorita vengo y permito también que el pan, muy bien, ya son ¿qué? Total de ¿cuántos permisos? 3, me van a llamar bedín amatir, el bedín que permite todo. La Gemara ahorita trae que Rabbi Yehuda, no obstante mencionamos el Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, que los Rabotenu que permitieron el caso del get, el Masejet Gitin, ¿quién es? Rabbi Yehuda Nesía con su bedín, juntos. Sin embargo, viene Rabbi Abba, hijo de Rabbi Haya barabá, y discute y dice, no, Rabbi Yehuda fue el que permitió, Rabbi Yehuda Nesía, ¿sí? Que no es Rebil de la Mishnah, ¿sí? Es el nieto, claro, ¿sí? ¿Sí? Él, pero nadie estuvo de acuerdo con él. O sea, sus colegas no estuvieron de acuerdo con él, no nada más sus colegas, nadie. Segunda versión es que dijo que sus colegas del Bedín no estuvieron de acuerdo. O sea, según esta segunda versión, puede ser que otros Bedinim sí estuvieron de acuerdo. De todas formas, según Rabbi Abba, bre de Rabbi Haya barabá, a diferencia de Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, que dice que el Bedín junto con Rabbi Yehuda Nesía permitieron en Gitín el tema, aquí Rabbi Abba dice, no, Rabbi Yehuda lo permitió, pero nadie más lo permitió. O segunda versión, Rabbi Yehuda lo permitió y sus colegas no, pero otros Bedinim sí. O sea, que no fue un permiso que abarcó tantos hajamim que estuvieron de acuerdo.
Seguimos. Amarle Rabbi Elazar le Ausaba, ki sheritúa le altar sheritúa de lo ati o dilma le achar 12 חודש דאיקיים לתנאי. ותיבא אליך מטריד, הנה זה גיתך מעכשיו אם לא באתי, מכאן עד 12 חודש, עומד בתוך 12 חודש וגט, דאיקיים לתנאי, ותיבא אליך לאלתר וגיתה, דהלא אתה או דילמה לאחר 12 חודש דאיקיים לתנאי. אין הכי נמי, אלא משום דהבית בהאו מניינה. דהבית בהאו מניינה. Ya que mencionamos la opinión de Rabbi Yehuda Nesiá en Get, otra vez, ¿cuál es la opinión de Rabbi Yehuda Nesiá en Get? La baraita, que, repito el caso, cuando el hombre le da un Get a la mujer y le dice, este es tu Get, sí, sí, no regreso de aquí a 12 meses. Y muere en la mitad, según Rabbi Yehuda Nesiá, a diferencia de la Mishnah, según Rabbi Yehuda, sirve, porque el hecho que hay una fecha, es como si fuese que dice que, Me'achshav. Viene Gemara, viene Rabbi Elazar y le pregunta a uno de los dayanim del Bedín de Rabbi Yehuda Nesiá, que dio este permiso, sí, que permitió. Digamos que el hombre murió en la mitad de los 12 meses. Digamos que mes es el sexto, ¿sí? Y sabemos que murió en el sexto mes. Entonces, si sabemos que murió en el sexto mes, sabemos que seguro no va a llegar a los 12 meses. Entonces la pregunta es, si apenas murió en el sexto mes, según Rabbi Yehuda Nesiá, que permitió, ya que hay fechas, como si fuese que dijo Me'achshav, algo así, ¿sí? Entonces la pregunta es, si apenas muere a los sexto mes, y sabemos que no va a llegar a los 12 meses, si ya queda ella divorciada de inmediata, o tiene que esperar los 12 meses. Esta es la duda que le hizo Rabbi Elazar ¿a quién? A uno de los dayanim que estaba presente del Erkev, que estaba en el Bedín de Rabbi Yehuda Nesiá. Le preguntó, mira, en el caso ese que lo permitió apenas se enteró que se murió al sexto mes o tuvo que esperar que se cumpla la condición de los 12 meses. Entonces la Gemara dice, pero ¿por qué preguntas sobre el caso de Rabbi Yehuda Nesiá? ¿Por qué no preguntas sobre la Mishnah? Hay una Mishnah que dice que cuando dijo Me'achshav claramente, o sea, el hombre le entregó el get a la mujer y le hizo, desde ahora el get recae, si no vengo después de 12 meses, que ahí le cule alma, sirve, ¿sí? También pregunta, y si se murió en la mitad, desde ahí ya está permitido después de los 12 meses, porque no hace la duda sobre la Mishnah. Dice la Gemara, no, tienes toda la razón, podía hacer la duda sobre la Mishnah, pero Rabbi Elazar se la hizo a ese dayan sobre este caso, porque él estuvo presente en ese caso. Entonces le preguntó, mira, en ese caso que estuviste presente, le dictaminaron que está permitida y está divorciada desde apenas murió o después. Pero en verdad esa duda aplicaría también sobre la Mishnah. Y la Gemara no trae la respuesta que le respondieron a esta duda de Rabbi Elazar. Y no hay claridad sobre esta pregunta, así que si queda divorciada, apenas muere y sabemos que no va a llegar 12 meses, o tiene que esperar los 12 meses. Seguimos. Amar Abaye. Akol modim lechshetetze chama minartika lechinafka kaamarla. Vechimait belelia get lechar mitau al menat shetetze chama minartika meachshav kaamarle vechimait belelia vaday tenaava וגט מחיים הוא כדרבונה, דאמר רבונה כל האומר על מנת, כי אומר מעכשיו דמה. לא נחלקו אלא באם תצא. רבי יהודה נשיא סבר לה כרבי יוסי דאמר זה משהו שאתה מוכיח עליו. ואבל כמהיום אימתי, כמעכשיו אימתי. ורבנן לדרו דרבי יוסי ואבל כזה גיתך אימתי גרידה. Escuchen bien. Mencionamos que hay un mahloket entre Rabbi Yehuda Nesiá en la baraita, en Masejet Gitin, y la Mishnah, ¿sí? Abaye nos dice exactamente sobre cuál es el caso en el cual discuten. Dice Abaye, todos están de acuerdo que si el hombre le dice a la mujer, la pareja, ¿sí? El esposo le dice a la esposa, en la noche, ¿sí? En la noche le dice, mira, Arez de Gitej, este es tu get, Lech shetitze, cuando, no pone condición, o sea, Lech shetitze es cuando salga el sol de su vaina, o sea, de cuando amanezca. ¿Sí? Lech shetitze, cuando, este es tu get para cuando salga el sol. Ahí no hay duda que según todos, si él murió en la mitad de la noche, el get no es válido. Porque el hecho que le dijo para cuando salga, está diciendo que recae cuando salga. Le cule alma. Y si murió en la mitad de la noche, el get va a recaer de cuando amanezca y el get la mitad. No sirve, no es get mehaim. Entonces no sirve, le cule alma. En este caso no hay mahloket. Por otro lado, el otro extremo es cuando le dice en la noche el esposo a la esposa, este es tu get, almenat, no im, almenat, con condición, almenat es con condición que salga
el sol cuando amanezca. El hecho que dice Almenat es como si fuese que dice Meachshav, ¿sí? Como dice Rabuná, que todo el que dice Almenat es como si fuese que dice Meachshav. Y por lo tanto, si murió en la mitad de la noche y después amaneció, se cumplió la condición que amaneció y es como si fuese que dice Meachshav. Meachshav es cuando se lo entregó y es Get Mechaim y por lo tanto queda divorciado, recae. Muy bien. Otra vez, entonces aquí hablamos de dos leshonot. Lech shetitze es cuando salga. Almenat, o sea, este es tu get, con condiciones desde ahora, mientras que se cumpla la condición. El mahloquete es cuando dice el esposo a la esposa, este es tu get, sí sale el sol, sí amanece. Que también sí es el lenguaje de condición, pero no dice con condición explícitamente, no dice almenat, sino dice que sí, im. Rabbi Yehuda Nasi opina como quien, o sea, la baraita opina como Rabbi Yossi, que dijimos que es Manosh Shtar Mojiach Halav, el hecho que tiene una fecha, el documento, y la fecha es del momento de la entrega, decimos que eso es como si fuese que dice Meachshav, ¿sí? Y por lo tanto es como si fuese que dice Meachshav, Meayom y Mati, Meachshav y Mati, y sirve. Y Jajamim, o sea, en la Mishnah, no aceptan, no están de acuerdo con Rabbi Yossi, no están de acuerdo con esto, y opinan que es un caso como si fuese que dice Zegitech y Mati nada más, y no es como si fuese que dice que Ayom, Meachshav, ni nada por el estilo, y por lo tanto no recae, ¿sí? Los Mefarshim, brevemente lo digo, dicen que Jajamim no discuten directamente con Rabbi Yossi. Puede ser que están de acuerdo que cuando la condición está escrita en el documento, claramente están de acuerdo que es Manosh Shtar Mojiach Halav. Pero aquí como fue verbal, que le dijo Zegitech y Mati, no fue en documento, entonces puede ser que no, puede ser que ahí es cuando discuten con Rabbi Yossi, con la idea de Rabbi Yossi. Ok, pero bueno, seguimos. Entonces repito la última parte. Cuando es Lech shetetze, Lech shetavo, Le con la lamed, ahí según todos no sirve. Almenat, según todos, sí sirve. Im, mahloket. Seguimos. גוף העיד רבי יוסי בן יועזר השתרדה על היה על קמצא דחן ועל משקה בדחי דחן ועל דקרא למיתה מסעיו וקראו ליוסף שריה מהי היה על קמצא רב פאפא אמר שושיבה ורבי חייא בר עמי משמי דאולה אמר סוסביל רב פאפא אמר שושיבה וכמה מפליג בראשו ארוך מר סבר ראשו ארוך אסור ומר סבר ראשו ארוך מותר רבי חייא בר עמי משמי דאולה אמר סוסביל בראשו ארוך, כולן מה לא פליגי דאסור, ואחה בכנפיו חופים את רופו על ידי הדחק המפליגי. מר סבר, רובה כל דהו בעינן, ומר סבר, רובה דמינקר בעינן. Ok. Mencionamos que en la Mishnah de Masejet Eduyot, así trajimos antes, que en la Mishnah de Masejet Eduyot, Yossi ben Yoezer, o Rabbi Yossi ben Yoezer, Ish Tzereda, dio ciertos testimonios. ¿Sí? Dio ciertos testimonios. Y fue permisivo y por eso le llamaron ¿qué? Sobre los tres testimonios, por eso le llamaron Yosef el permisivo. ¿Cuál fue el primero? Que un saltamonte, un tipo de saltamonte llamado Ayal Kamtza, es Taor, es kasher. Segundo, los líquidos que están en la carnicería del Bet HaMikdash, en la Azara, ¿sí? No se impurifican, que son los líquidos, agua y sangre. Tercer testimonio es que el que toca a un muerto se impurifica. Y por eso lo llamaron ¿a qué? A Yosef ben Yoezer de Israel, lo llamaron Yosef Sharia, Yosef el permisivo. La Gemara explica cada uno de los testimonios, ¿sí? El primero es el saltamonte. ¿Qué es ese saltamonte? ¿Qué tipo de saltamonte se llama Ayal Kamtza? Dice Rapapá, el que se llama Shushiva es Ayal Kamtza. Y Rabbi Xiá bar Amí dice que, Rabbi Xiá bar Amí en nombre de Deula dice, no, el Susbil, el saltamonte Susbil es ¿cuál? El Ayal Kamtza. ¿Sí? No sabemos exactamente eso, pero ellos sabían. Y la Gemara explica ahorita el mahloket entre Yossi ben Yoezer, que permitía ese saltamonte, contra los Jajamim que lo prohibían. Entonces, según Rapapá, que dice que el Ayal Kamtza se refiere al Shushiva, es un tipo de saltamonte que tiene una cabeza alargada. Entonces, Jajamim opinan que cuando tiene una cabeza alargada no se puede, por eso lo prohibieron. Y Yossi ben Yoezer dice que cuando tiene una cabeza alargada se permite. Ahorita la Gemara explica según Rabbi Xiá bar Amí en nombre de Ula. Ayal Kamtza es el que se llama según Rabbi Xiá bar Amí en nombre de Ula, Susbil, que es un tipo de saltamonte que tiene unas alas que cubren no todo el cuerpo, sino la mayoría del cuerpo, pero justo la mayoría, un poquitito más de la mitad, un poquitito más, sí, justico la mayoría. Entonces, esta opinión está de acuerdo de que cuando es el del Shushiva, el de la cabeza alargada, seguro está prohibido. El mahloket es en Susbil, como dije, que tiene las alas que cubre
pero justo la mayoría, ¿sí? 51%, digamos, ¿sí? Entonces, uno dice, Yossi ben Yoezer dice, permitido. ¿Por qué? Porque es suficiente que haya uno de los simanim que cubra las alas, que cubra la mayoría del cuerpo, suficiente. Sin embargo, Jamín dicen que están prohibidos. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir la mayoría, un tipo de mayoría discernible para el ojo, no justito el 51%, y por eso lo prohíbe. Seguimos. ¿Cuál es el segundo testimonio? Ahorita la Gemara explica el segundo. Vean, Mashkeben mitchayat dahan. Mai dahan, Rab amar dahan mamash, Shmuel amar dahan miletamei acherim, aval tumat atzman yesh bahem. רב אמר דחן ממש כסבר תומת משקים מדרבנן וכי גזור רבנן תומת משקים דעלמה על משקים מדחיה לא גזור רבנן ושמואל אמר דחן מלטמא אחרים אבל תומת עצמן יש בהם כסבר תומת משקים דאורייתא לטמא אחרים מדרבנן וכי גזור רבנן במשקים דעלמה ומשקים מדחיה לא גזרו. ¿Cuál es el segundo testimonio? Los líquidos. ¿Qué líquidos? Del Bet Midachayim de la Azara del Bet Hamikdash, que son teorim, o sea que ¿qué? Que no se impurifican. Vamos a ver un poquito más. ¿Qué se refiere que son teorim? Cuando decimos teorim, se puede referir a dos cosas, una de dos o a las dos. Que no reciben tumá, pero sí transmiten. O que no reciben tumá, perdón, que reciben tumá, pero no transmiten. O ni reciben tumá ni transmiten. ¿Sí? Entonces, mahloket, dice la Gemara mahloket, ¿a qué se refiere? Que los líquidos de la azara están puros. Rab dice que están puros que mamash. Que no nada más que no transmiten, sino que tampoco ellos se impurifican. Sin embargo, Shmuel dice, no. Son puros de impurificar a otros, no transmiten. Pero ellos mismos sí se impurifican, se pueden impurificar. Y la Gemara explica qué están discutiendo. Dice la Gemara, Rab opina que son puros literal, o sea, no nada más que no transmiten, sino que también son puros ellos mismos. Él opina que tumat mashkin, el concepto de impureza en líquidos, es también el hecho que recibe tumá un líquido, es únicamente algo que de Rabbanán. Entonces, ya que es de Rabbanán, pueden decretar esta impureza en cualquier líquido, pero en la Azara pueden decir que no. Sin embargo, Shmuel dice que tumat mashkin en general, que reciben impureza, es un tema no de Rabbanán, sino de la Torá. Solo es de Rabbanán de que transmiten tumá. Entonces, por eso según Shmuel, ya que lo único de Rabbanán es la transmisión, pero el recibimiento sí es. Por eso decimos que en el Bet Hamikdash lo único que es puro de transmitir, pero sí reciben. O sea, básicamente el Bet Hamikdash, nosotros podemos permitir cosas que son de Rabbanán, pero no podemos permitir cosas que son de la Torah. Por eso la base del mahloket entre ellos es, según Rab, la tumá en mashkin, no nada más de transmitir de mashkin, sino también de recibir en mashkin, es de Rabbanán. Entonces dice, en el Bet Hamikdash no hay nada de Rabbanán. ¿Sí? Entonces están puros 100%. Shmuel dice, no. Mi deoraitá sí recibe, mi de Rabbanán, mi deoraitá se recibe, pero no transmite, mi de Rabbanán se transmite. Entonces en la Bet Hamikdash no hay de Rabbanán, o sea que Jajamín no hicieron el decreto de Rabbanán, el decreto de Rabbanán en el Bet Hamikdash, o sea que no puede transmitir, pero sí es mi deoraitá recibir, según Shmuel, y por eso sí reciben. Seguimos. Ve'al deikrav lemeita mesaav ve'karu le Yosef sharia. יוסף עשרה מבאלה, ועוד דאורייתא היא. דתן, דכתיב, וכל אשר ייגע על פני השדה, בחל החרב, ועומד וגומר. Ok, la Gemara ahorita se enfoca en el tercer testimonio, en la tercera alajá que dijo ¿quién? Yosef ben Yoezer, ¿sí? Tercer testimonio. ¿Cuál es el tercer testimonio de él? Que el que toca a un cuerpo, o sea, a un muerto, se impurifica. ¿Sí? Y por eso, este es el total de las tres, este es el tercero de las tres, y por lo tanto le llamaron ¿qué? Yosef el permisivo. Pregúntale a dos preguntas. Yosef el permisivo, no hay tres cosas que te permitió. La tercera no es permisivo, es mahmir, purifica, no purifica, impurifica. Y dos, esto no es algo esto no es algo que decretó Yosef ben Yoezer. Esta alajá es de la Torá. En la Torá está escrito que una mejor asheriga al pene de bajal al jerebo bemet itma shivat yamim, el que toca un muerto se purifica, está escrito en la Torá. O sea que yo no viene a enseñar aquí Yosef ben Yoezer. Dice la Gemara, deoraita deikrav tameh, deikrav be deikrav tahor, veatuinu vegazor afilu deikrav deikrav, veatuiu veukma deoraita, deikrav be deikrav, nai deoraita, udichtiv vechol sheikabo atameh itma. אמרו הרבנן כמד רבא משמד רבא מרזות רבא נחמן דן משמד רבא נחמן דאורייתא דיקרא ודיקרא בחיבורים תומת שבעה שלא בחיבורים תומת ערב והטועינו וגזור אפילו שלא בחיבורים תומת שבעה והטועיו והוקמה דאורייתא מהי היא? דכתיב הנוגע בנפש הנפש הנוגעת בשבעת ימים וכתיב וכל אשר ייגע בו הטמא יטמא וכתיב הנפש הנוגעת תטמא עד הערב הכיצד? כאן בחיבורים כאן שלא בחיבורים.
Explicamos esta explicación antes de seguir. Dice la verdad, te voy a explicar. Escuchen bien cómo es el orden de esto. Dice la Gemara lo siguiente. Midoraita, el que toca al muerto mismo, ¿sí? Se impurifica. Pero el que toca al que tocó al muerto, no se impurifica. Midoraita. Así la Gemara explica ahorita, un segundo. Vinieron los Jajamim y dijeron, no, también el que toca al muerto, se impurifica. Y vino Yosif ben Yoezer y dijo, no. De Ikrable mitad, solo el que toca al muerto se impurifica midoraita, pero el que toca al muerto no está impuro. O sea, cuando Rabbi Yossi dice que el que toca al muerto está impuro, se refiere a decir que solo el que toca al muerto directo está impuro. Pero el que toca al que tocó, ahí está puro 100%. O sea que él anuló la prohibición de Jajamim que habían. Porque otra vez, ¿está claro? Repito. Midoraita está, el que toca al muerto está impuro. Pero el que toca al que tocó el muerto, ahí está que, pongámosle el nombre, digamos que el muerto es Reubén. El que tocó al muerto es Shimón. El que tocó al que tocó al muerto, ¿quién es? Leví. Entonces, Midoraita, el que tocó al muerto, definitivamente, como dice el pasuk, el que tocó al muerto Reubén, o sea, Shimón, está impuro. Midrabanan, Jajamim dijeron que también el que tocó al muerto, o sea, Leví, también está Midrabanan impuro. Vino Rabbi Yossi, no, solo el que tocó el muerto está impuro. De Ikrable mitad y sabe, el que tocó al muerto está impuro, pero el que tocó Leví está puro. Entonces, ¿qué fue? Permisivo. Aquí está. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra. Porque también el que tocó el muerto, o sea, Leví, no es de Rabanán, es Midoraita. Porque está escrito ahí en la Torah, ¿sí? En Bamidbar, capítulo 19, versículo 22. Vejolasher y Gabo Hatame Itma. Lo que toque el impuro se impurificará. ¿Quién es el impuro? El que tocó al muerto, Shimón. ¿Sí? Y nos dice que lo que toque el impuro, lo que toque Shimón, o sea, toque a Leví, se impurificará. O sea que Leví está impuro que Midoraita, no Midrabanán. ¿Qué estás hablando? Dice la Gemara, dijeron los Jajamim esta respuesta en frente de Raba, en nombre de Marzutra, hijo de Rav Nachman, que lo dijo en nombre de Rav Nachman. ¿Sí? Perdón. Dijeron la respuesta que vamos a dar a continuación, la dijeron los Jajamim en frente de Raba, que la dijo en frente de Marzutra, hijo de Rav Nachman, que la dijo en nombre del papá Rav Nachman. Ok. ¿Cuál fue la respuesta? No te voy a explicar. Midoraita, Leví, el que toca, el que tocó, está impuro únicamente Bejiburín. ¿Sabes qué es Bejiburín? ¿Saben qué es Bejiburín? Cuando Leví toca a Shimón, mientras que Shimón está tocando al muerto. Ahí se le pasa a Leví Midoraita. Está conectado. Bejiburim es cuando hay conexión. Pero Shelo Bejiburim es cuando no está conectado, sino cuando Shimón tocó al muerto y después ya paró de tocarle. Ahorita Leví viene y toca ¿a quién? A Shimón. Perdón, aclaro. No, repito algún punto importante. Ambos son Midoraita, ¿a qué me refiero? Midoraita, el que toca, el que tocó al muerto y está conectado todavía, como dijimos, o sea que Leví está tocando a Shimón, mientras que Shimón todavía está tocando ¿a quién? A Reubén. Leví se impurifica Tumat Shiva. O sea, Tumat Met, que el proceso de purificación es ¿cuánto? 7 días. ¿Sí? Pero, si Leví tocó a Shimón y en ese momento Shimón ya no estaba tocando más al muerto, sino lo tocó antes, pero ya no está tocándolo más, Leví se impurifica, pero Tumat Erev, una impureza hasta la Shekia, hasta el anochecer. Vinieron los Jajamim y dijeron, no señor, también cuando no es Jipurim, también cuando no están conectados, o sea, también cuando Leví toca a Shimón y Shimón no está tocando a el muerto, sino lo tocó antes, pero ya paró de tocarlo, también Midrabanan tiene que Tumat Shiva. Y vino Rabbi Yossi y dijo, no señor, cuando no es Bejiburim, o sea, cuando Leví toca a Shimón y Shimón no está tocando al cuerpo de Reubén, sino lo tocó antes, pero no lo está tocando, Leví no obstante se impurifica, pero no Tumat Shiva, la de Rabanán que dijeron, sino ¿cuál? Tumat Erev. Entonces, ¿qué hizo Rabbi Yossi? Fue más permisivo. Aquí está. Dice la Gemara, ¿y cuál es la fuente en la Torah? Porque acabamos de decir que Midoraita, cuando es Bejiburim, cuando está conectado, el tercero, o sea, Leví, se impurifica con Shiva.
Tumat Shiva, la Tumat de 7 días de proceso de purificación. Y cuando no es Hiburim, cuando no está conectado, Tumat Erev. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? ¿Cuál es la fuente para esa diferencia en la Torah? Te voy a explicar. El pasuk dice ahí, en el versículo 11, Anogea bemet lechol nefesh adam, betame shivat yamim. El que toca a un muerto, ¿sí? Está impuro ¿qué? Shivat yamim. ¿Qué es shivat yamim? Tumat Shiva. Esto es el que toca al muerto, o sea que es en el caso Shimón, toca a Rubén. Pero nosotros estamos hablando de Leví. Ahorita el próximo pasuk, otro pasuk, el 22, dice, Vejol asher igabo atame itmal, que trajimos antes. Lo que toque el impuro, que se impurificó a través de tocar al muerto, o sea, Shimón, lo impurificará. O sea, si él toca a Leví, lo impurificará. Y dice itma, y no dice qué tipo de tuma. Mashma, que es la misma antes mencionada. ¿Cuál? La de Shiva. Pero al final de ese mismo pasuk dice, Veanefesh anogat itma darev, y el que toca va a estar, ¿qué? Tumat erev. Es contradicción. Al principio dice itma, mashma, la tumá antes mencionada, tumat shiva, y la otra es tumat erev. Dice, no, te voy a decir la diferencia. La diferencia es, al principio está hablando bejiburim, y por eso es tumat shiva, y por eso le viste impuro por shiva, y la otra es shelo bejiburim cuando no están conectados. Ok. Seguimos. Esta explicación, en las palabras de Rabbi Yossi ben Yoezer, fueron dichas en frente de Raba, como dijimos, en nombre de Rab Nachman, o sea, en nombre de Marzutra, hijo de Rab Nachman, en nombre de Rab Nachman, ¿sí? Sin embargo, Raba cuando escuchó esto, no le pareció. Y dijo que, otra explicación. Amarle Raba, lavamina lejulo titlube bukeser y keber Rab Nachman, aji amar Rab Nachman, safek tuma bershut rabim itir lahem. Vea ilcheta misota gamrinalla. Masota reshut yachid, avtuma reshut yachid. Ha amar Rabbi Yohanan lacha ven morim ken, veatayu veorile oruye. תנא מיחי רבי יהודה אומר, קורות נעץ להם ואמר עד כאן רשות הרבים, עד כאן רשות היחיד. כי עתו לקמא דרבי ינאי, אמר להו, המאיה בשיקעתה דמנהרה, זיל תבולו. Viene Raba y le dice a los jajamim que dieron esta explicación sobre Rab Nachman, le dice, por favor, no coloquen jarras vacías sobre Rab Nachman. O sea, no digan explicaciones no tan buenas en nombre de Rab Nachman. ¿Sí? No tiene lógica esto. Rab Nachman dijo otra razón, que es la que voy a decir a continuación, dice Raba. Porque ellos habían dicho esa es la primera razón que dijimos hasta ahorita, en nombre de Marzutra, que lo dijo en nombre de Rab Nachman. Dice, no pongan jarras vacías sobre Rab Nachman. O sea, no digan esas explicaciones sin razón, sin lógica, en nombre de Rab Nachman. Porque Rab Nachman dijo otra cosa que sí tiene lógica. ¿Cuál es esa otra cosa? Otra explicación. ¿Cuál es? Lo siguiente. Safek tuma bershut rabim tahor. Cuando tengo duda, cuando uno se impurificó y está seguro que se impurificó, la halajá es que tamé. ¿Qué pasa si tiene dudas si se impurificó y la duda nació en dónde? Reshut Rabim, dominio público. ¿Sí? Sobre esto viene Yosef ben Yoezer y nos dice mutar, tahor. Safek tuma reshut Rabim, tahor. O sea, cuando Rabbi Yosef ben Yoezer nos dice que anogea bamet itma, nos viene a decir, el que toca al muerto y sabe que lo tocó seguro, ahí es cuando ¿qué? Tamé. Pero si tiene duda y está en Reshut Rabim, tahor. O sea, que viene a ser ¿qué? Permisivos. Nos viene a insinuar, nos lo dice en la parte estricta, nos lo dice en la parte de prohibición. O sea, nos dice, mira, solamente el que toca y tiene seguridad, pero mashma que si tiene duda y es en Reshut Rabim, ¿está qué? Tahor. O sea, que vino Rabbi Yossi ben Yoezer ¿a qué? A ser permisivo. Dice un segundo, pero esto no necesitamos a Rabbi Yossi ben Yoezer. Esto se aprende de qué? A la Jalom Shemisinai. De Safek Tuma, que de la Jalom Shemisinai aprendemos que Safek Tuma Reshut Rabim, tahor. ¿Cuál es la prueba? Sotá. Una mujer sotá. ¿Sí? Que es una mujer casada. Que la advirtieron, Kinu Yustira, la advirtieron y transgredió la transgresión y se aisló con otro hombre. Pero no sabemos si tuvo relaciones o no. Safek Imzinta. Y normalmente, ¿dónde se aíslan? En un lugar privado. Sí, en un lugar privado. Resulta de no Reshut Rabim. Está escrito que la mujer queda prohibida. Hasta que está prohibida mi safek. Hasta que pasa el proceso y definamos qué es. ¿Y cómo le llaman a ese isur? Tumá. De ahí le llaman tumá, así que ya está tamé. De ahí podemos aprender que cuando hay duda, si tuvo relaciones o no, en Reshut Yachid está tamé. Podemos deducir únicamente en Reshut Yachid tamé, pero en Reshut Rabim, tahor. Entonces ya se aprende eso de la Torah. ¿Sí? Se aprende la Torah. Entonces, ¿qué me viene a enseñar Yosef ben Yoezer? Dice la Gemara, dice Rabbi Yohanan, no te voy a explicar. Definitivamente, desde la Torah, desde Sotá, la Jalom Shemisinai, aprendemos que en Reshut Yachid Safek es como si fuese prohibido. Tamé. Aprendemos de Sotá. Pero en Reshut Rabim, tahor. Eso se aprende.
Pero así es el halajá, pero no se enseña esa halajá. Para que no vengan y desprecien las leyes de Tumá. Si yo le digo a la gente, si tienes dudas, si tocaste con Reshut Rabim Tahor, la gente va a ¿qué? Despreciarle al Silhot de Tumá y Tahara. Entonces, por eso, ¿qué decían? Así es el halajá, pero no se enseña. Así opinan los que discuten con Rabbi Ben Eliezer. Viene Rabbi Ben Eliezer y dice que ¿qué? Así es el halajá y también se enseña. Entonces, ¿qué vino a hacer Rabbi Ben Eliezer? Más permisivo. No nada más que es el halajá, que se afecta más Reshut Rabim Tahor, sino que también se enseña, se transmite. ¿Sí? Le van a traer una braita a favor de esto, que la braita dice que Rabbi Yehudá dice que Vigas colocó Yossi Ben Eliezer al público para insinuar hasta aquí es Reshut Rabim y hasta aquí es Reshut Yahid. Vemos que ¿qué? Para que reconozcan qué es Reshut Yahid y qué es Reshut Rabim, para que sepan que cuando hay Safek, Tumá, en Reshut Yahid va a ser Tamé y en Reshut Rabim va a ser Tahor, vemos que ¿qué? Que él no nada más decía que así era la halajá, sino también Rabbi Yehudá lo enseñaba. ¿Sí? No, perdón, Rabbi Yehudá dice que las vigas que Rabbi Yossi Ben Eliezer las colocó. Entonces, más que Rabbi Yossi Ben Eliezer no nada más decía que así era la halajá, sino Rabbi Yossi Ben Eliezer también lo enseñaba como dijimos antes. Claro, muchas veces en la Gemara está escrito Rabbi Yossi Ben Eliezer, a veces Yossi Ben Eliezer, por eso a veces digo así, a veces así, pero definitivamente no también jajam, ¿no? Ok, culmina la Gemara diciendo que cuando fueron enfrente de Rabbi Yanai unas personas que tuvieron dudas, Safek Tumá Bereshut Rabim, tuvieron dudas si tocaron algo de Tumá, ¿en dónde? En Reshut Rabim, que la halajá es que ¿qué? Que es Tahor, hay más lo que te enseña o no, pero es Tahor, ¿sí? Y según Rabbi Yossi Ben Eliezer, se enseña que es Tahor. Fueron a preguntarle, ¿qué hacemos? ¿Qué le dijo él? Mira, al fin y al cabo es una duda. ¿Para qué tienen que meterse en una duda? Vayan aquí al río que está aquí al lado, hagan tevilá y se salgan de duda, van a estar Vadai que Tahor. Sí, eso fue lo que le digo. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.